he querido hacer un vídeo especial en relación con un programa que ha hecho últimamente Salfate, bastante polémico y francamente bastante equivocado. Quiero decir, antes de nada, que yo aprecio a Salfate en cantidad. Y creo que es un moderador de enigmas y misterios fantástico y con valor. Se ha enfrentado a mucha oposición y ha revelado cosas o ha denunciado a organizaciones criminales durante mucho tiempo. Pero claro, Salfate, y coste digo que la aprecio, ha hablado muy bien de mí en varias ocasiones, pero Salfate sigue siendo un hombre imperfecto. Y hombres como yo, imperfectos, la tendencia al error y a equivocarse está en todos nosotros. Por lo cual, Salfate, a pesar de que es un presentador de enigmas y misterio muy querido en Chile y en todo el mundo, pero a veces ha hecho programas como este que voy a comentar ahora, bastante erróneo y equivocado. Y no es que lo haya hecho intencionadamente, pero a muchas veces se deja uno guiar por campanadas, sin pensar concretamente lo que se dice. Por ejemplo, como la gente alega, la evolución es un hecho, hasta el Papa lo dice, cuando no hay evolución, hay creación. O el Big Bang, que el universo se formó de una explosión de millones de años y empezó a formarse al tuntún planeta. Bueno, estupideces cuando el universo está cronométricamente situado, cada planeta, cada satélite, perfectamente creado, al milímetro. Nada de explosiones nucleares. O como el meteorito que cae y destruye millones de saurios. Bueno, cosas de esas que la gente hace, dice, oye campanas, y no puede pensar concretamente lo que dice. Bueno, en este caso, Salfate ha hecho un programa bastante erróneo. Y quiero rectificar ese programa y pidiendo naturalmente que comprenda que a pesar de que el aprecio, pues cuando hay algo, tanto en él como en mí, como en otro, que se equivoca, de humanos es rectificar o pedir disculpas, no a mí. En este caso, lo que voy a comentar es a Dios y a los oyentes o fans de Salfate. Salfate ha hecho un programa hace nada, hace unos días, ¿no? Un par de días, que decía que según él, pues Dios ha matado millones de personas, muchas, casi más que nadie. Bueno, que él lee la Biblia, si es que la ha leído completamente, ¿no? Y sabe lo que hay dentro. No ha oído, sino ha leído, desde el Génesis hasta Revelación, claro, hay que concretar quién es Dios, porque la Biblia es la personalidad de Dios y su creación, es el libro de Dios. Entonces, en todos los casos hay que mirar todo, el todo, no una parte y luego saltar a otra parte, no, sino el todo, la línea concreta. Bien, Salfate ha dicho que Dios ha hecho pues muchos crímenes, casi más que nadie. Eso es mentira. Y quiero explicar concretamente por qué digo que es mentira. Efectivamente, en la Sagrada Escritura, desde el Génesis hasta Jesucristo, pues ha habido muchas batallas en relación con el pueblo de Israel, incluso el Arca de la Alianza. Entonces, en muchas batallas ha habido muchos muertos. Y el pueblo de Israel, apoyado por Dios, ha ganado muchas victorias. Contra los cananeos, contra los filisteos, contra los saduceos, contra los egipcios. Pero la pregunta es, ¿quién eran los egipcios, los filisteos, los babilónicos, los cananeos, los saduceos? ¿Quiénes eran? Bueno, pues mire, en Egipto, por ejemplo, era una nación, la primera potencia mundial, extremadamente idólatra. Se adoraba todo. A los dioses egipcios, que eran los demonios, claro. Adoraban estatuas, adoraban centros, el culto a los muertos, o sea, hacían sacrificios de niños. De hecho, los egipcios querían asesinar a todos los hebreos, a todos.
Y ya conocen el relato que Moisés se salvó de milagro, ¿no? Y que Dios tuvo que salvar al pueblo hebreo porque los iban a exterminar, millones de hebreos, todos. Y por medio de plagas castigó aquella nación egipcio, que eran brutales, eran asesinos, genocidas, querían exterminar una raza completa, como quiso hacer Hitler con los judíos otra vez. Bueno, pero ¿quién eran los egipcios? ¿Eran buenas personas? ¿Eran buena gente? ¿Inocentes? De hecho, después de las plagas como advertencia, y no hacían caso, querían seguidamente un ejército asesinar a los judíos. O sea, iban detrás a exterminarlos a todos. O sea, una amenaza, hombres, mujeres, niños, asesinar. Pero los judíos en Egipto no querían asesinar a nadie. Ellos eran las víctimas. Y Dios los libró por medio de plagas y luego una separación de fuego para que no atacaran. Y luego el Mar Rojo se tragó a todos los enemigos del pueblo de Israel. Ahí todavía están sacando miles de cadáveres. Y el faraón, todo. Lo están sacando ahora, el esqueleto del fondo Mar Rojo. Luego, entrando en la tierra de los cananeos, la tierra prometida, ¿no? ¿Quiénes eran los cananeos? ¿Eran buena gente? Bueno, los cananeos eran Canaán, eran sacrificadores de niños a los Baales, a la reina de los cielos. Sacrificaban sus propios hijos, los reyes y todo. Hacían fiestas, cogían a los bebés y a los niños, los degollaban, los tiraban vivos al fuego. Los cananeos. Los filisteos hacían lo mismo. Eran pues, gente satánica en extremo. Y claro, de alguna manera, pues tuvo que eliminar a mucha de esa gente. Porque el pueblo de Israel, ya en relación con aquellos pueblos de diabólicos, satánicos, de depravado, era la homosexualidad, el bestialismo, sacrificios de niños, la sodomía, era normal, era lo normal. La moralidad no existía como hoy ya casi no existe en la tierra, era lo normal. Y Dios tuvo que acabar con aquella plaga de aquellos seres diabólicos, adoradores de los demonios, claro. Los Baales eran los demonios, a Lucifer, a Baal, a Moloch, a la reina de los cielos, a tal. ¿Quiénes eran los sodomitas? Sodoma, Gomorra, había 5 ciudades juntas que ahora están en el fondo del Mar Muerto. Eran sodomitas, sodomía, eran homosexuales, pero no normales, depravados, violadores de niños, satanistas adorando a los demonios, a los Baales, a las estatuas, ídolos. Bueno, era un pueblo depravado en extremo. De hecho, fíjese una cosa, que aún la depravación era tan brutal que ya tuvo que acabar para sacar a Lot y a su familia, que eran los únicos justos, de aquellas ciudades brutales, que ya era la perversión sexual más depravante del mundo. Y cuando ángeles llegaron a Abraham, que era el tío de Lot, le dijo a Abraham que, bueno, si hubiera en Sodoma y Gomorra, Dios, 10, primero empezó con 50, luego 10, si hubiera 10 justos, Dios destruiría todas las ciudades. Y los ángeles dijeron no. Si vemos que hay 10 que sean personas normales, no destruimos las ciudades. No había 10, no había 5, no había 3. Salieron Lot, pero arrastra, porque las familias de las hijas de Lot también se reían de él. Eran depravados todos. De hecho, cuando entraron los ángeles para sacar a Lot, la gente de la ciudad quería violar a los ángeles y a los niños. O sea, era extremadamente brutal, depravado. No había moral de ningún tipo. Era toda una perversión constante. Y salieron Lot, sus 2 hijas y su mujer, y le dijo a los ángeles, no mires para atrás. Cuando pasen las explosiones, mirad hacia adelante, ir hacia las montañas. Pero no miréis hacia atrás. Pero la mujer de Lot, todavía encaprichada con aquella ciudad, le gustaba el ambiente que había, depravado. Como a mucha gente hoy le gusta, pues la perversión, la droga, la inmoralidad, el lesbianismo, satanismo. O sea, le encanta drogarse, emborracharse, violar, grupos de violadores entre todos, hombres y mujeres juntos. O sea, esa perversión sexual es depravante y Dios la condena. Pero eran así los sodomitas. Y Dios los destruyó, y hasta la mujer de Lot, por mirar hacia atrás, encaprichada todavía con lo que dejaba atrás. Salvó a hombre. Y cuando, por ejemplo,
La batalla de Israel y sacaban el arca, no eran los israelitas los que provocaban, sino los pueblos vecinos querían aplastar y destruir a Israel constantemente. Hasta Hitler ha llegado a odiar a los judíos, a matar masas de gente, judíos, campos de exterminio, con el aplauso del Vaticano y su aprobación, y de otros más, aprobando a Hitler. Se unieron a Hitler medio mundo, aprobando el exterminio de judíos. ¿Eran buenos los nazis? Hitler, la SS, la Gestapo, eran muy buenos. Los judíos eran los malos. Bueno, pues los filisteos querían destruir al pueblo de Israel constantemente. Los babilonios eran igual, la idolatría constante. Y luego las guerras con los sirios, los asirios despellejaban a los enemigos, a la gente, los cortaban la cabeza, los violaban, los cortaban la lengua, o sea, hacían torturas. Bueno, eran buena gente, merecían que le dejaran tranquilo, que hicieran lo que quisieran. Dios es el creador, un juez legislador, ha hecho la humanidad con normas morales, normas para protección de unos y de otros. En ninguna parte de la Escritura dice, en ningún sitio, que Dios haya matado a un inocente, o por capricho, sino siempre personas brutales, satanistas, gente depravada. Pero el asesinato de niños sigue hasta el día de hoy todavía. Ojo, y todavía tiene que haber un ajuste de cuentas. Bueno, pues así podíamos relatar una historia completa de las batallas de Dios para mantener un pueblo. Cuando el pueblo de Israel se pervertía, Dios mandaba a Babilonia a destruir a Israel y quemar el templo. A los israelitas, su pueblo lo destruía por depravados, con los asirios, con los babilonios, con los medos, con los persas constantemente. Castigaba a su pueblo si no obedecía normas morales, siempre, generalmente la moral. Las leyes de Dios que eran justas para que todo el mundo fuera feliz, rico, su propia casa. Había leyes de herencia. Una persona no podía ser inmensamente rico y otro pobre, no podía haber pobre. Una persona podía ser más industrioso y trabajar mejor la tierra, lo que sea, pero cada 7 años había una legislación. El que compraba mucha tierra, sí, ganaba dinero, trabajaba, pero a los 7 años lo devolvía a sus dueños. Volvían a ser todos en paz ricos, todos sus tierras, y volvían 7 años después. O sea, y había un jubileo de 50 años, otra vez, toda la tierra a sus dueños. Es decir, nadie podía tener tierras inmensas y riqueza y otros muriéndose de hambre. Esa era la ley, hay muchas leyes así, para que todo el mundo fuera rico, tuviera su casa, su hogar, su trabajo. Si alguno era vago, pues el más industrioso e inteligente se hacía enseguida con más dinero, con más riqueza. Pero a los 7 años daba de vuelta las tierras a quien eran sus dueños legítimos y volvían a ser todos igual. Bueno, en resumidas cuentas, es a grosso modo lo que he dicho de, según Salfate, los crímenes. No había crímenes, había justicia para eliminar el mal de la tierra. Ahora, en resumidas cuentas, vamos a hacer un cálculo aproximado, no sé, nadie puede saber, pero por un ejemplo, ¿cuánta gente cree que en justicia Dios, para evitar el mal y el esparcirse la gangrena del mal y la depravación, los crímenes, ha podido eliminar Dios? ¿Cuánto? Nadie lo sabe. Vamos a hacer un cálculo, yo no sé, pero vamos a un cálculo aproximado. Vamos. ¿3 millones? ¿4 millones? ¿5 millones? Es mucho, ¿eh? 5 millones no había en ninguna ciudad. Pero vamos a poner 5 millones. O 10. Vamos a poner muy elevado. Gente que no ha habido ni entre los 10 millones uno inocente. 10 millones. Ahora pongámonos en la otra cara de la moneda. Las religiones. ¿Cuántos niños, mujeres han matado, torturado y quemado vivos? No solo digo el catolicismo es la continuidad del Canaán. O sea, el catolicismo es el Canaán poniendo a sus reyes, haciendo rituales a la reina de los cielos, a los males, las estatuas, poniendo, bueno, es la continuación, el brazo alargado, Babilonia la Grande. Y no digo ya el catolicismo, uno llega a Sudamérica, los sacrificios a niños, sacar el corazón de los aztecas, los mayas. Bueno, eso eran crímenes de Dios también. Cuando llegaron los colonos a América, destruyeron y quemaron vivos millones de indios, millones, con la iglesia por delante, la cruz y la bota de militar. Y claro, niños, cogían los clérigos, a los niños los indios tiraban vivos al fuego. Millones. O carne para los perros, a las mujeres cortaban los pechos, los hacían al final esclavos, millones, para trabajar para la iglesia en las minas, o católicos, y si eran católicos, a las minas, todo, esclavos, todo Sudamérica, esclavos, millones.
y millones desaparecieron, quemados en las hogueras, qué sé yo. Luego las cruzadas, millones murieron, para que no valió para nada, más que para enriquecerse el Vaticano. Las cruzadas robaron todo lo que podían en Arabia, pero continuaron a robar todo, y la gente matándose como idiotas unos a otros durante cientos de años. ¿Valió para algo las cruzadas? ¿Era de Dios, la guerra de Dios también? ¿O de la Iglesia Católica? Y la Inquisición, bueno, eso ya es descomunal. La cantidad de gente que quemaron viva inocente. ¿Es de Dios? ¿Dios mandó quemar gente? Hay un mandamiento. Jesucristo mandó quemar gente, o hacerse católico o quemarse, ¿no? Bueno, le robaron la Inquisición robaba todo. Todos los que quemaban le robaban las tierras, las casas, para la Iglesia. Siguen haciéndolo todavía hoy. ¿Cuánta gente ha matado? En la Segunda Guerra Mundial y en la Primera eran las guerras de Dios también. Cientos de millones de muertos, y mutilados, cientos de millones. Bombardeos, gases lacrimógenos, tiroteos, bueno, caían todos los días cientos de miles en las trincheras, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial con bombas atómicas, en Hiroshima, Nagasaki, y japoneses y rusos, nazis, bueno, ahí masacres, cientos de millones desaparecidos. ¿Son tan la guerra de Dios? Las guerras era Dios lo mandaba. Claro, ellos, los nazis, decían Dios con nosotros, ponían cinturón. Y el Islam, pues ya no digo más, o sea, matanzas por todas partes, bombas, terrorismo en el mundo entero. ¿Es de Dios también? Lo dice, ¿son las guerras de Dios o de Satanás? Porque hay que pensar que Satanás es el gobernante de este mundo. Hasta que él no sea eliminado y millones de demonios y sus organizaciones satánicas, seguirá habiendo injusticia. ¿Saben que todos los años desaparecen? No se sabe, 10 millones de personas, todos los años, en todo el planeta. En España, cada 2 minutos desaparece un niño. Bueno, y desaparecen niños por todas partes, pero por todos sitios. Mujeres, niños pero ya en masa, le sacan los órganos, bueno, es más, dan más dinero que el tráfico de drogas. Raptar niños y niñas, abrirles en canal, sacarle el corazón, los pulmones, los hígados, venderlo a clínicas por millones, y violar los sacrificios de niños, como la niña al cáncer, pues son millones. Son las guerras de Dios también. Hay que dejar libres. Cuando la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano, que subió a Hitler al poder, luego el Vaticano ayudó a Hitler y a Eva Braun, Martin Bormann, Adolf Eichmann, Joseph Mengele y todos los nazis en 2 submarinos hacia el Río de la Plata, huir con el apoyo del Vaticano. El Vaticano vendió miles de pasaportes falsos vaticanos a todos los miles de asesinos de masa de la SS yugoslavo, croatas y también alemanes. Lo llevó a Italia y con pasaportes vendidos por toneladas de oro de los judíos que se llevó el Vaticano, y están en las cloacas del Vaticano, de los bancos de Berna, que tenían la Odessa, organización nazi, todavía los tienen, en Suiza. Toneladas, no por la cara, y los dejaron con pasaportes falsos huir. Hay colonias todavía en Uruguay, Paraguay y Brasil de nazis, descendientes de los nazis, de la SS. Eran las guerras de Dios también. La guerra de Franco, Santa Cruzada de Liberación. Es la guerra de Dios también. Dios dijo que había al dictador, que había que matar 1 millón de personas. Incluso el obispo de España, Rocco Varela, lo ha dicho muchas veces, ¿no? Que él volvería a hacerlo lo mismo. El apoyo a Franco, y lo volvería a hacer. Que estamos muy bien. Y el rey Juan Carlos dijo lo mismo. Franco, un héroe. Son las guerras de Dios. ¿Cuántos muertos ha hecho las religiones? Los dictadores, asesinos de masa, genocidas, los traficantes de drogas, cientos de millones de personas inocentes que no tenían culpa, bombardeaban ciudades y morían niños, mujeres, los que Dios ha eliminado con justicia, aparte de una cosa. Dicen las Escrituras Sagradas que el sacrificio del Hijo de Dios, sin tener culpa de nada, por ayudar a la humanidad, por Adán y Eva, dar su vida, Dios lo ha resucitado, ahora vive eternamente. El sacrificio del Jesucristo servirá para que esos millones, tanto que han muerto asesinados por genocidia y religiones satánicas y tal, volverán con los cananeos, con toda esa gente en la resurrección. O sea, Dios les da la vida de nuevo a todos, una oportunidad. Lo dice la Escritura, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Dice, no se maravillen de esto, dice Jesucristo, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz, la de Jesucristo, y saldrán los que hicieron cosas buenas a resurrección de vida, los que hicieron cosas malas a resurrección de juicio, una oportunidad a ver si cambian y son buenos de nuevo. O sea, todos vienen.
Entonces, Dios no es tan criminal como dice Salfate, ¿no? Ahí se ha colado bastante. No somos nosotros jueces de Dios, como ser más listos, más justos que Dios, ¿no? No, ningún humano es perfecto. Ningún humano puede decir que Dios se ha equivocado o que sí. No. Ese caso, Salfate, ha sido una metedura de pata por tu parte. Dios no es injusto. Los demonios, Satanás, es el culpable de todas estas muertes. Ellos van a ser destruidos muy pronto. Lucifer y millones de demonios. Muchos ya están presos en la isla de Malta. Muchos van a ir a los agujeros, hoyos que se abren en las ciudades de todo el mundo. ¿Y sabe quiénes no van a venir nunca a la resurrección y quiénes van a ser exterminados? Los satanistas, los satánicos religiosos, los inquisidores, los violadores de niños, como dijo Jesucristo, los religiosos, los que dijeron al pueblo que había que matar a Jesucristo, a los fariseos, que lo odiaban porque él iba a latigazos con ellos por robar y sacar dinero a la gente. Esos son los culpables de esas matanzas, violaciones de niños, asesinatos, robo, explotación humana. Ellos van a ser exterminados. Ellos no vendrán nunca en la resurrección. Jesucristo. Dijo Jesucristo una vez, las prostitutas y cobradores de impuestos vienen antes. En el reino de los cielos vienen antes. En la resurrección que los curas, que los sotanas negras. Ellos no vendrán nunca. Porque son los culpables de que personas como Salfate digan a veces barbaridades y enjuicien a Dios como malvado. Bueno, pues Salfate, eso ha sido todo. Sigo apreciando tu postura, tu valor, pero a veces hay que corregirte y a veces sería bueno que pensaras algo antes de hablar. Un fuerte abrazo y aquí estoy en Alemania viendo de vez en cuando tus vídeos que son excelentes.